Bien, el Señor Jesucristo les bendiga. Estamos haciendo un nuevo vídeo y en esta ocasión, con la ayuda del Señor, estaremos hablando por unos breves momentos acerca de los 144.000 judíos que están descritos acá en el libro de Apocalipsis capítulo 7. Entonces voy a leer el libro de Apocalipsis capítulo 7. Si ustedes quieren también en sus casas, tomen sus Biblias y juntos podamos estudiar por unos breves momentos eh, lo referente a los 144.000. Doy lectura entonces en el nombre del Señor Jesucristo y que su gracia sea con nosotros en este momento. Apocalipsis capítulo 7 dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Nosotros entendemos que los vientos, ¿cierto?, son guerras. Entonces aquí estamos viendo en el versículo 1 de que Juan vio a 4 ángeles sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos, es decir, ellos estaban deteniendo las guerras para que no hubiera ninguna guerra, como vamos a ver un poco más adelante, hasta que fueran sellados los 144.000 judíos, es decir, los 12.000 judíos de cada tribu. Y entendemos que 12 por 12 son 144. Y dice así: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios. A ver, tengo poca luz acá. Y tenía el sello de Dios y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Porque los judíos no son los hijos de Dios, el pueblo judío son los siervos de Dios, es el pueblo de Dios. Entonces la iglesia de Jesucristo, la iglesia del Nuevo Testamento, que está formada por los creyentes preordenados por Dios de las diferentes naciones, inclusive también judíos, ¿cierto?, y árabes, etcétera. Eso, los diferentes pueblos forman la iglesia del Señor Jesucristo, que se va en el arrebatamiento, es decir, se va en el rapto. El pueblo judío, por supuesto, va a pasar por este periodo que se llama la gran tribulación, que está allí descrito también en Daniel capítulo 12. Vamos a leer en Daniel capítulo 12 mientras el Señor nos va guiando. Entonces, a ver si lo puedo encontrar. Daniel capítulo 12. Aquí, a ver, es que tengo la escritura de Zacarías 12 también, pero vamos a buscar Daniel. A ver, Daniel capítulo 12, donde Gabriel le dice al profeta Daniel, el arcángel Gabriel está hablando con el profeta Daniel y le dice esto. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Entonces, ¿qué va a suceder en este último tiempo? ¿Ya? La iglesia, recordemos que la iglesia sube en el capítulo 4 de Apocalipsis, ¿ya?,
la iglesia verdadera, que es el cuerpo literal de Jesucristo, que en el vídeo anterior hablamos acerca del misterio que estuvo oculto por siglos y edades, ya que no fue revelado en el Antiguo Testamento y tampoco le fue revelado a los apóstoles, etcétera, ni tampoco le fue revelado a Lutero, ni a Wesley, ni a los pentecostales, sino que ese misterio que estaba en el seno de Dios, decíamos en el vídeo anterior, ya ese misterio que estaba en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo, sería revelado en los últimos días solamente a la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia que es el cuerpo literal de Jesucristo que se va en el rapto. A ella le es revelado ese misterio y hallamos en el vídeo anterior en el libro de los Colosenses capítulo 1, versículos 26 y 27, ¿cierto? Que el misterio era Cristo en su iglesia, la esperanza de gloria. Cristo, que es el Logos, que es la palabra, que es el verbo, ahora la palabra se encarna en su iglesia, ¿ya? Y ella, la iglesia, llega a ser la palabra viviente. Por eso que la voz final en Apocalipsis 22, 17 dice, y el espíritu y la esposa dicen ven, porque la esposa, que es la iglesia, llega a ser la palabra viviente. Y todo el poder que estaba en Cristo ahora es vaciado en ella, en la iglesia. Pero bueno, vamos a volver a los 144.000 judíos, que es el pueblo de Israel ahora en el tiempo del fin. Entonces repito que Gabriel le dijo al profeta Daniel que en este tiempo del fin se levantaría Miguel, el gran arcángel, ya el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, dijo Gabriel a Daniel. Ahora este gran arcángel, Miguel, es uno de los grandes arcángeles de Dios y es un poderoso arcángel. Y él está de parte del pueblo de Israel. Y él ha sido enviado para libertar todos los nombres que están escritos en el libro de la vida, ¿ya? Entonces dice, y que será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y ese tiempo de angustia es la gran tribulación. Y la gran tribulación, nosotros entendemos, está en el sexto sello, en el capítulo, ¿cierto?, 6 de Apocalipsis, cuando el Cordero abre el sexto sello, se produce un gran terremoto sobre la tierra. Y este gran terremoto sobre la tierra, cual nunca hubo también, porque removió todas las islas, removió los continentes, ¿ya? Y dice la Biblia que el monte de los olivos se partirá en dos, ya haciendo un muy grande valle. También la profecía dice que California, Los Ángeles, San Francisco, todas esas ciudades de millones de personas se van a deslizar al mar, ¿ya? Hay una gran parte de los Estados Unidos que se va a deslizar al mar y millones perderán sus vidas en pocos minutos. Bueno, es debido al gran terremoto que va a azotar a la tierra. Y ese gran terremoto es el principio de los dolores de la gran tribulación, ¿ya? Porque la Biblia dice, en Apocalipsis, dice que la gente va a decir, escóndanos de la ira del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Entonces es el día grande y terrible del Señor, cuando Dios va a juzgar a la tierra. Y en este sexto sello que describe este triste y tremendo periodo de 3 años y medio de gran tribulación, 3 años y medio de gran tribulación, porque la Biblia habla de 42 meses, ¿ya? Dios no va a estar sobre la tierra porque Él va a haber raptado a su iglesia. Pero solamente acá en la tierra Dios enviará a Moisés y a Elías para que le prediquen el evangelio a los 144.000 judíos que estarán y que ahora en este minuto yo pienso, tienen que estar en su tierra, en la tierra de Israel. Estos 144.000 judíos tienen sus nombres
escritos en el libro de la vida, y ellos serán libertados. Por eso que ellos van a recibir la predicación de Moisés y Elías, y Moisés y Elías a los 144.000 judíos les van a predicar a Jesucristo. Ellos les van a decir que estuvieron con el Señor Jesucristo sobre el monte de la transfiguración y que Él es el Mesías prometido, ¿ya? Y que Él es el libertador, que Él es el Salvador, ya que Él es el Todopoderoso, ¿ya? El Señor Jesucristo. Y estos 144.000 judíos, Miguel, dice la Biblia, va a libertar sus nombres, ¿ya? Y entonces, repito, ellos van a recibir el Evangelio del Señor Jesucristo, predicado por el mismo Moisés y el mismo Elías, y entonces van a ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, en agua, por supuesto, y ellos van a ser sellados con el sello de Dios. Eso es lo que acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 7, que seguramente vamos a volver en un momento más, ¿ya? Y todo esto ocurre en este periodo de tiempo que es la gran tribulación sobre la tierra. Ahora bien, vamos a fijar mejor eso ahí. Ahora bien, entonces dice, será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Es decir, el pueblo de Israel va a ser libertado ¿de qué? Va a ser libertado de la presión de Roma, ¿cierto? Porque Roma hace un pacto con los judíos, eso es correcto, así dice la Biblia, pero también de las naciones gentiles que vienen en contra de Israel, porque Dios dijo que Él, ¿cierto? Dios traería a esas naciones, Rusia y las demás naciones, en contra de Israel, ¿ya? Pero Dios pelearía por su pueblo en ese día y destruiría a todas las naciones que vinieron en contra de Israel. Entonces nosotros vemos que la ONU, ¿cierto? La Organización de las Naciones Unidas, está en contra de Israel, porque la ONU es un organismo político. Entonces está en contra del pueblo de Israel, porque la ONU va con los vaivenes del mundo, ya no va en los asuntos del Señor Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces no, más bien la ONU está en los asuntos mundanos, en las cosas políticas de este mundo, ¿ya? Pero ellos están no ignorantes, sino a la ONU le da lo mismo las cosas de Dios. Entonces las cosas del Señor, Dios determinó que esa tierra fuera del pueblo de Israel, su pueblo, el pueblo elegido, el pueblo que sacó de los lomos de Abraham, que era un caldeo de Ur de Caldea, de la Baja Mesopotamia. Entonces Dios eligió a Abraham, que era un gentil, ¿cierto? Un caldeo, como acabo de decir. ¿Para qué? Para sacar de los lomos de Abraham un pueblo que le enseñaría Dios sus leyes, sus estatutos, sus mandamientos, y los haría un pueblo diferente de todos los pueblos de la tierra, porque a través de ese pueblo, ¿cierto? Vendría el Mesías. Y el Mesías no es otro que nuestro bendito Señor Jesucristo, ¿ya? Quien es el creador y el salvador del mundo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dios cegó al pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel rechazaron al Mesías, rechazaron a Jesucristo, ¿ya? Y lo crucificaron. Pero ¿por qué sucedió eso? La Biblia dice que Dios cegó los ojos de su propio pueblo para que el evangelio, para que la salvación, la salud pasara ahora a nosotros los gentiles que nos inclinábamos ante los ídolos mudos, las estatuas de yeso, ¿cierto? Y todo tipo de adoración pagana. Éramos unos paganos nosotros los gentiles, pero la salvación vino a los gentiles durante estos 2000 años. Pero ahora cuando el último gentil
que es miembro del cuerpo de Cristo, su nombre sea libertado, su nombre sea llamado, entonces Dios deja de lidiar con la iglesia porque la rapta, la lleva a la cena de las bodas del Cordero, y el Señor continúa lidiando con su pueblo Israel. Y ahí entonces cuando Dios les envía al pueblo de Israel a Moisés y Elías para que, como decía recién, les prediquen el evangelio a los 144.000 judíos, porque no todo Israel va a recibir el evangelio, solamente estos 144.000 judíos que, repito, van a ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, ya, porque van a recibir al Señor Jesucristo como el Mesías. Ya, eso está escrito en el libro de Zacarías. En Zacarías capítulo 13, verso 6, dice que cuando Jesús se presenta a estos 144.000 judíos, ellos le van a preguntar, Mesías, ¿qué heridas son esas en tus manos? Y entonces él le va a responder, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Y si ustedes leen, amados míos, leen el capítulo 12 del libro de Zacarías, se van a dar cuenta que en aquel tiempo dice, Dios derramaría espíritu de gracia y de oración sobre la casa de Judá, sobre Israel, ¿ya? Y dice, y mirarán a mí, y mirarán a mí, y mirarán a mí que fui traspasado. Ellos lo traspasaron en el Calvario, ¿cierto? Cuando él fue herido, ¿cierto? El Señor Jesucristo fue herido y lo traspasaron. Pero eso estaba profetizado que así sucedería, que a Cristo lo desecharían, lo colgarían, ¿cierto? Lo matarían, ¿ya? Y lo traspasarían. Eso ya lo vio, ¿cierto? Dios se lo mostró al profeta Zacarías mucho antes que sucediera, ¿ya? Y la profecía de Zacarías, cuántos años antes de que viniera Jesucristo, pero también Zacarías está hablando de la segunda venida del Señor, cuando estos 144.000 judíos le pregunten eso, porque ellos van a recibir gracia de Dios, ¿cierto? Y espíritu de oración, y van a recibir entonces y van a reconocer al Mesías. Entonces dice la Biblia, la profecía dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y entonces dice la Escritura ahí en Zacarías capítulo 12, entonces habrá gran llanto en Israel en aquel entonces. Y todo Israel, ¿cierto? Estos 144.000 judíos, entiendo yo, ellos llorarán porque mirarán a quien traspasaron, ¿cierto? Y entonces lo van a reconocer. Y va a haber una conversión nacional, diría yo. Bueno, estoy hablando de los 144.000. No sé lo que pasa con el resto del pueblo de Israel, pero la Biblia habla de 144.000, 12.000 de cada tribu, que lo vamos a estar viendo en un momentito más. Entonces, bueno, acá en Daniel capítulo 12 será tiempo de angustia, cual nunca fue. ¿Por qué? Porque Israel es apretado, ¿cierto? Es presionado y perseguido por Roma y por los ejércitos gentiles que vienen en contra de Israel, las naciones que vienen en contra de Israel, estoy repitiendo, pero el Señor Dios pelearía por su pueblo, como fue cuando libertó a su pueblo de Egipto. ¿Ya? Cuando libertó a su pueblo de Egipto, recuerden que Dios a través de Moisés trajo 10 plagas, entiendo que fueron 10 plagas, pero esas plagas devastaron a Egipto. Y después Moisés abrió el mar y cruzaron en seco. Pero luego cuando Faraón y su ejército intentaron pasar por el mar Rojo también, por el camino entre esas grandes murallas de agua, ¿cierto? Ellos metieron su ejército, pero Moisés cerró el mar, levantó su vara y cerró el mar, y se ahogó ese ejército completo de egipcio. Bueno, asimismo Dios va a pelear
ahora en contra de las naciones que vengan en contra de Israel, porque Israel es su pueblo. Y Jerusalén es la ciudad santa del Señor. Y Dios dispuso que Jerusalén fuera la capital de su pueblo Israel. Pero ahora las naciones quieren repartir Jerusalén y hacer la capital de un estado árabe, ¿cierto? Y repartir la tierra que Dios le dio a Israel, ¿cierto? Repartirla conforme el designio de ellos. Entonces, por eso que Dios está en contra de todas estas naciones, la Organización de las Naciones Unidas, y con todas estas naciones que detestan, que odian a Israel. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estas naciones no tienen temor de Dios. Estas naciones no están, no están en consonancia con Dios, más bien están en contra de Dios, ¿ya? Y ese es el punto. Entonces, por eso que se dice que este conflicto, israelí-árabe, es un conflicto religioso entre lo que es la luz y las tinieblas. Es una guerra espiritual, ya es una guerra espiritual. Entonces, entre la luz y las tinieblas. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que hay un solo Dios. Y ese Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios de vivos, no de muertos. Usted sabe que es la enseñanza antiguo testamentaria. Cuando Dios se le reveló a Moisés, allá sobre el monte, en la zarza de fuego, Moisés le preguntó quién era, quién era él. Entonces él le dijo, yo soy el que soy, y que era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿ve? Entonces, Dios de vivos, no de muertos. Bueno, Él es el verdadero Dios, ¿ya? Que en el Antiguo Testamento le llamaron Jehová o Yahvé o Yah, ¿cierto? Pero que en el Nuevo Testamento es el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo era Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso Pablo dijo, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, visto de los ángeles, predicado al mundo, predicado a los gentiles, creído en el mundo, dice, o en el mundo, y recibido arriba en gloria. Pablo hablaba de que eso era grande, ese misterio de la piedad, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, por supuesto que sí, ese es el misterio de Dios. Entonces, Jesucristo del Nuevo Testamento es el Jehová del Antiguo Testamento. Y acá, como lo acabo de mencionar, en Zacarías capítulo 12 y capítulo 13, el pueblo judío, los 144.000 judíos, reconocen al Señor Jesucristo y son bautizados en el nombre del Señor Jesucristo por la predicación de Moisés y Elías, y también ellos son sellados. Y entonces lo que habíamos leído también, vamos a volver un poquito a Apocalipsis capítulo 7, pero voy a terminar acá. Dice, y muchos, estoy leyendo en el libro de Daniel capítulo 12, versículo 2, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Dice muchos, no todos, muchos. Ahora estos muchos, ¿quiénes son? Los muchos que son despertados, por supuesto, es todos los creyentes desde el Calvario hasta nuestros días. El Señor Jesucristo los resucita. ¿Por qué? Porque Jesucristo viene a buscar a su iglesia. Y esto sucede a la par, un momentito antes, en el mismo momento del gran terremoto que abre lo que es la gran tribulación, ya esos 3 años y medio de gran tribulación. Ese gran terremoto es la resurrección de los que duermen. Cuando el Señor Jesucristo dio su vida en el Calvario aquel viernes, hubo un temblor de tierra, dice la Biblia. Pero cuando Él resucitó el domingo, ¿cierto? Dice que hubo un gran terremoto que partió las piedras, ¿ya? Y se removió la piedra que sellaba el sepulcro del Señor, porque un ángel la movió. Pero la Biblia dice que hubo un gran terremoto, ¿ya? Y muchos cuerpos de santos, por supuesto del Antiguo Testamento,
resucitaron después de la resurrección del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es el primero, es la primicia en la resurrección de los muertos. Él fue el primero, pero después de la resurrección del Señor Jesucristo, muchos cuerpos de santos fueron despertados, resucitaron, ¿ya? Y dice la Biblia en Mateo capítulo 27, si no estoy equivocado, que fueron vistos en la ciudad, ¿ya? Allí, ¿cierto? Resucitó Abraham, Isaac, Jacob, Sara, todos los patriarcas y los profetas del Antiguo Testamento, Ezequiel, Zacarías, todos ellos, ¿ya? Samuel, bueno, todos los profetas que estaban en el paraíso, ¿cierto? Ellos resucitaron. Y dice la Escritura que fueron vistos, pero se desaparecieron de ellos. Bueno, ese terremoto, cuando resucitó Cristo, ese terremoto fue la resurrección de las primicias del Antiguo Testamento. Pero ahora viene la resurrección del cuerpo de Cristo, de la iglesia, de los que han dormido. Por eso que Pablo dijo a los tesalonicenses: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no estén tristes como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y dijo el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, no seremos, no vamos a morir. Lo voy a decir en mis propias palabras, ¿ya? Dice: porque el mismo Señor, con voz de aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes o en el aire, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. ¿Qué es eso? Cristo, el Señor Jesucristo, viene a buscar a su iglesia, pero su iglesia la componen todos los santos vivos que están vivos en el tiempo del fin, pero todos esos millones, ¿cierto?, que murieron a través de las edades, desde el Calvario hasta nuestros días. Bueno, todos ellos van a resucitar y son millones, y ellos van a resucitar, y juntamente con el pequeño grupo de santos del tiempo del fin, ahora vamos a ser juntamente arrebatados en las nubes en este rapto que viene para ser llevados a la cena de las bodas del Cordero. Entonces dice el verso 2 de Daniel 12: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, porque los cristianos no mueren, duermen. Así como cuando, usted sabe, cuando Lázaro, el amigo de Jesús, murió, ya Jesús le dijo a sus discípulos, Jesús estaba retirado de la casa de Lázaro, pero Jesús, siendo el Señor, supo que Lázaro había muerto, y le dijo a sus discípulos que estaban con él, con Jesús, en ese minuto, le dijo: Lázaro, nuestro amigo, duerme. Entonces los discípulos le dijeron: Señor, vayamos para despertarle. Entonces, pero ellos pensaban que estaba dormido, pero Jesús le hablaba que había muerto. Pero entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y entonces eso es, ¿por qué? Porque los cristianos no mueren, duermen. Así como la hija del sacerdote Jairo, ¿se acuerdan ustedes, amados? Ya, cuando Jesús llegó a la casa, ¿cierto? Ahí se había reunido una multitud y estaban todos desconsolados, llorando. Y entonces Jesús les dijo a ellos que no lloraran porque la niña dormía, pero ellos se burlaron de él porque ellos sabían que estaba muerta, pero no entendieron el lenguaje del Señor, que un creyente que tiene vida eterna no muere, duerme. Eso es, la muerte es simplemente un pequeño sueño, así como Job tuvo un sueño de varios miles de años, por así decirlo, bueno, o cientos de años, y él fue despertado acá en el terremoto, en la resurrección de las primicias. Bueno, continúo. Y muchos de los que duermen, no dice todos, muchos,
de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna, esa es la iglesia que forma parte del cuerpo del Señor Jesucristo, que han dormido a través de las edades, y dice, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esos otros son los que van a ser juzgados después del milenio en el juicio del trono blanco, ¿ya? Hemos hablado de eso, pero también lo vamos a compartir en algún momento. Y dice acá, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Entonces eso es, el libro fue cerrado y sellado hasta el tiempo del fin. Pero en el tiempo del fin, en Apocalipsis capítulo 5, el Cordero de Dios de 7 cuernos y 7 ojos tomaría el libro que estaba en las manos del que estaba sentado en el trono. Ese era el libro de redención. Era un libro de redención, ¿ya? Y que el único digno de tomar ese libro, y lo tomó, era el Cordero de 7 cuernos y 7 ojos, que es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces hemos hablado de eso en otros vídeos. Él toma el libro, ¿cierto? Y él desciende con el librito abierto para entregárselo, ¿cierto? A su séptimo ángel sobre la tierra, pero después el librito se lo entrega a su iglesia, la cual la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 10, versículos 8 al 11, que ella va al ángel, que es el Señor Jesucristo, en Apocalipsis 10, y toma el libro de la mano del ángel, y el ángel le dice, toma y cómelo. Y ella se lo come, se come el librito, ¿ya? Y dice que era dulce en su boca como la miel, pero cuando lo hubo comido, dijo Juan, que nos representó a nosotros, por eso digo que la novia se lo come, Juan nos representó a nosotros, Juan dijo, y una vez que lo hube comido, ya, él dijo, me amargó el vientre, pero en su boca era dulce como la miel. Bueno, Juan representó a todo verdadero creyente que recibe la revelación del libro de Apocalipsis, las revelaciones completas del Señor Jesucristo. Pero también Juan representó a la novia o a la iglesia del tiempo del fin. Por eso dice acá Daniel que los entendidos entenderán y resplandecerán como el resplandor de las estrellas en el firmamento. Entonces eso es. Bueno, ahora vuelvo por un momento. Si usted quiere leer, anote las escrituras con respecto a los 144.000 o el pueblo judío reconociendo al Señor. Está acá en Zacarías capítulo 12, ya, versículos 10 y 11, pero léalo usted entero. Y también cuando le preguntan por sus heridas en sus manos, está en el capítulo 13, versículo 6, donde dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Y dice entonces que Dios derramará sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, y etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, habrá gran llanto. ¿Por qué? Porque el pueblo judío reconoce a su Dios, porque su Dios, el Señor Jesucristo, se vuelve a ellos, se da a conocer, derrama espíritu de gracia y de oración, y dice, y mirarán a mí a quien traspasaron. Los judíos en este minuto están ciegos, están cegados. Ya repito, porque Dios los cegó temporalmente, pero aquí le está abriendo los ojos para que lo reconozcan. Y lo van a reconocer y va a haber gran llanto entonces en Israel, en Jerusalén. Dice, y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí. Y bueno, todos van a llorar porque van a reconocer que Jesucristo,
a quien ellos rechazaron y crucificaron, era el Mesías prometido, ¿ya? El único Dios verdadero. Entonces, vuelvo para terminar, para estar terminando, aquí en Apocalipsis capítulo 7. Entonces, decíamos lo siguiente. Amén. En Apocalipsis capítulo 7 decíamos lo siguiente. ¿Ya? Entonces, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Jaser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Acá entiendo, ustedes me ayudan si yo me equivoco, hay dos tribus que faltan, dos tribus que no están, pero está así, está acá, ¿cierto?, de la tribu de José, 12,000 sellados, y de la tribu de Benjamín. Una de las tribus que falta, entiendo, es Efraín. ¿Por qué? Porque Efraín se volvió a los ídolos y su nombre fue raído, ya conforme a la profecía antiguo testamentaria. Dos tribus, puedo estar equivocado, ¿cierto?, fueron raídos sus nombres y no aparecen acá, pero en su lugar aparecen, ¿cierto?, de la tribu de José, 12,000 sellados, de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Y aquí hay una cosa muy hermosa porque José fue un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque José no fue reconocido por sus hermanos. Sus hermanos, ve usted, estaban ciegos con respecto a quién era José. Entonces, porque José era espiritual y José tenía sueños, ¿ya? Y esos sueños era que él estaba espigando en el campo con sus hermanos y sus hermanos y él tenían sus gavillas, cada uno a su lado. Y él les contaba en su sueño que veía que las gavillas de sus hermanos caían y se inclinaban a la gavilla de él. Bueno, eso despertó la sospecha de sus hermanos y dijeron, ¿quién es este? Tiene delirio de grandeza que nosotros vamos a estar postrándonos delante de él. ¿Qué es eso? Pero ellos no sabían que mucho más adelante iba a suceder que José iba a llegar a ser el segundo después de Faraón, el hombre más poderoso de la tierra. En ese momento, cierto, Faraón representó al Señor y José representó a Cristo, porque cuando José pasaba por Egipto, cuando llegó a ser el poderoso José, toda rodilla, cuando José pasaba, sonaban las trompetas y todo egipcio, toda rodilla se doblaba ante José. Y ese fue un tipo de nuestro bendito Señor Jesucristo, que cuando Él venga, ¿cierto?, toda rodilla se doblará ante nuestro Señor Jesucristo y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Entonces, en esta bella historia de José, en el Antiguo Testamento, ya José representó a Cristo porque José era amado por su padre y su padre le dio una túnica de muchos colores. Nosotros sabemos que era una túnica de 7 colores porque el número 7 es perfección. Y en el vídeo anterior nosotros hablamos que Dios viste a su iglesia con su naturaleza divina. Y su naturaleza divina son 7 virtudes que están descritas en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 4 al 8. Ahí está descrita la naturaleza divina de la cual Dios nos hace partícipe de su naturaleza divina.
¿ya? Y esa es la vestimenta, ese es el bautismo del Espíritu Santo, ¿ya? Esa es la naturaleza de Dios en su iglesia. Pero volvamos a la historia de José. Entonces José tenía esos sueños y sus hermanos no entendían esos sueños. Después él soñó que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a él. Entonces ya sus hermanos despertaron más sospecha y le dijeron: ¿qué te crees tú, José, que nuestros padres también se van a inclinar ante ti? Pero ellos no sabían la profecía futura, lo que Dios tenía preparado para José. Entonces sus hermanos, los hermanos de José, lo odiaban sin causa. Jesús también fue odiado sin causa. ¿Ve usted? Sin causa lo odiaron. Porque ¿qué hizo Jesús a los judíos? Nada, bendito sea el Señor. Era el Salvador que vino. Pero allí está el misterio, ¿ve? Entonces Jesús fue odiado sin causa. José también lo odiaban, pero lo odiaban por envidia, porque su padre lo amaba más que a ellos y le había dado un manto de muchos colores, un manto real. Y entonces sus hermanos urdieron un plan, digamos, para deshacerse de José. Y lo pusieron en una cisterna y deliberaban qué iban a hacer con José. Cuando pasaron unos madianitas que la verdad que eran unos ismaelitas que vivían en Madián, ¿cierto? En la tierra Madián, que eran mercaderes, y los hermanos de José lo vendieron a estos madianitas, a estos comerciantes ismaelitas, que son los árabes de hoy día, y ellos lo llevaron para Egipto y lo vendieron allá en Egipto, que lo compró Potifar, que era uno de los mayordomos de la casa del faraón. Entonces, uno de los grandes, digamos, del faraón. Y entonces, José sirvió en la casa de Potifar, y la casa de Potifar prosperó, porque José era el hijo de la prosperidad. José era el hijo de la prosperidad. Fue un tipo del hijo de la prosperidad, que es nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que hacía José prosperaba. Entonces, cuando estuvo en la casa de Potifar prosperó y Potifar se dio cuenta. Pero allí fue cuando el diablo se metió, ¿cierto?, en la esposa de Potifar, y siendo José apuesto, ¿cierto?, un joven bello y apuesto, ella lo deseó y quiso tener intimidad con él, pero José, por cierto, la rechazó y le dijo: yo no podía hacer eso porque tengo temor del Señor, amo al Señor y también respeto a mi señor Potifar, y yo no haría jamás eso. No, jamás haría eso. Y entonces ella le levantó una calumnia, ¿cierto? Le levantó una calumnia, ¿ya? A José, y José fue llevado por una calumnia, fue llevado a la cárcel. Pero como era el hijo de la prosperidad, un tipo del hijo de la prosperidad, ¿cierto? Cuando estuvo en la cárcel, creo que fue 2 años, puedo estar equivocado, hermanos, pero creo que fueron 2 años, la cárcel prosperó, ¿ya? Y él fue hecho el alcaide, creo que se llama así, de la cárcel, porque la cárcel prosperó con José. Bueno, pero en sus 2 años en la cárcel, José no sabía por qué él había sido puesto, por qué sus hermanos lo habían vendido, por qué tanto sufrimiento, por qué había sido un esclavo en la casa de Potifar y ahora estaba puesto injustamente en la cárcel, ya por una calumnia, por algo que él no había hecho. Entonces él pensaba y clamaba al Señor porque amaba al Señor. Y entonces vinieron 2 presos, ¿cierto? Uno fue el copero del faraón y el otro fue el panadero del faraón, ¿ya? Y entonces cuando supieron que ellos podían interpretar, ellos tuvieron un sueño. Cada uno, el copero tuvo un sueño y el panadero tuvo un sueño. Y bueno, cuando supieron que José podía interpretar sueños, José les interpretó el sueño. Creo que fue así, ¿verdad? O más bien José le interpretó el sueño y le dijo al copero que le interpretó su sueño y le dijo: bueno, lo que tú soñaste significa que tú
al cabo de 3 días serás restituido en tu servicio al faraón y le darás nuevamente el vino en su mano, ¿ya? Y también el panadero quiso saber qué es lo que era su sueño y se lo contó a José y le dijo, bueno, el sueño también significa que aquí a 3 días tú vas a ser colgado, ¿ya? No vas a seguir sirviendo al faraón, vas a ser colgado. Y así sucedió, se cumplió exactamente con eso. Y después luego, ¿cierto? Pasó el tiempo y el faraón tuvo ahora un sueño. Y todos sabemos cuál fue el sueño de Faraón. El faraón soñó que habían 7 espigas hermosas, llenas de grano, ¿ya? Pero después venían 7 espigas, ¿cómo diría yo? Cierto, espigas que no tenían nada. Y entiendo que esas espigas se comieron a esa espiga, usted sabe, debilucha y todo eso, se comieron estas espigas hermosas, ¿ya? Y entonces, y también después tuvo otro sueño de que habían 7 vacas, entiendo, si no lo estoy narrando mal, amados, 7 vacas gordas, ¿cierto? Y después venían 7 vacas enjutas que se comían a las vacas gordas. Y ninguno de los sabios, de los magos, de los adivinos de la corte del faraón supo interpretar eso. Pero cuando al faraón le dijeron que había uno que podía interpretar sueños, que ese era José, entonces hicieron llamar a José. Y José le interpretó el sueño al faraón, ¿ya? Y le dijo que los 7 años, que el sueño, ambos sueños eran lo mismo, que habría en Egipto 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Entonces aconsejó a Faraón que se buscara un hombre sabio para que en los 7 años de abundancia diezmara la tierra y recogiera el grano, por supuesto en graneros, ¿ya? Para poder suplir en los tiempos de escasez, ¿ya? Y eso sucedió así. Entonces Faraón, al ver que le había interpretado José su sueño, y ahí que eran uno solo el sueño, el significado era uno solo, lo hizo el segundo después de él y lo comisionó, ¿cierto? ¿A qué cosa? A diezmar la tierra para recoger el grano para en esos 7 años de abundancia, para suplir en esos otros 7 años, digamos, en que no iba a haber nada sobre la tierra, ya que iba a venir escasez y una sequía total sobre la tierra y no iba a haber sustento. Entonces, ¿qué fue eso? José, la profecía de José, José salvó al mundo de morir por inanición en aquellos días, ¿ya? Murió, es decir, salvó al mundo de morir. Y fue un perfecto tipo de Cristo que es nuestro Salvador. Él salvó al mundo pecador porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo es el Salvador del mundo, es la luz del mundo. Entonces, amados, eso es. Y aquí viene la parte hermosa que va con nuestra historia para ir finalizando. Entonces, cuando los hermanos de José, cuando el padre de los hermanos de José les mandó que fueran a Egipto a buscar grano porque oyeron ellos que en Egipto había grano y que José estaba repartiendo el grano. O sea, más bien que el segundo después de Faraón, ellos no sabían que era José. Entonces el padre, rectifico, mandó a sus hijos, ¿ya?, a que fueran a Egipto para buscar grano, pero no permitió que Benjamín, que vamos a ver después que Benjamín es un tipo de los 144.000 judíos, porque José fue un tipo de Cristo, pero ¿de quién fue un tipo Benjamín, el menor que tuvo, cierto, Jacob con su esposa, ¿ya? Entonces, porque de la que él amaba, ¿cierto? Entiendo que era Raquel y Lea, ¿ya? De Lea, de Raquel, usted sabe, Jacob tuvo 2 hijos. Uno fue José y Benjamín fue el más pequeñito. Entonces,
la primera vez que Jacob envió a sus hijos, ¿cierto?, a Egipto a buscar grano, fueron ellos, pero no permitió que fuera Benjamín, porque Jacob dijo, ya perdí a mi hijo José, como me dijeron el resto de mis hijos que lo mató una fiera del campo, ¿ya? Porque Jacob creyó la mentira a sus hijos. Entonces no quería apartarse ahora de Benjamín, entonces dijo, no, vayan ustedes, Benjamín se queda conmigo. Y entonces fueron ellos a buscar grano y llegaron a donde estaba José, ¿ya? Y entonces, pero no lo reconocieron, porque José estaba vestido a la usanza de los egipcios y José les habló a través de un intérprete, pero José reconoció a sus hermanos y le dijo a su mayordomo, ¿cierto? Les dijo digamos, le pusiera grano, saco, digamos, para que llevaran a su tierra grano de trigo, por supuesto. Y entonces, pero en uno de los sacos, ¿cierto? Bueno, entonces, pero dejó a uno de ellos, no me recuerdo el nombre, pero dejó a uno de ellos como rehén y les dijo a ellos, ustedes vuelvan la segunda vez, pero vuelvan como me han contado con el hijo menor, el hermano menor de ustedes, porque si no, yo voy a pensar de que ustedes son espías que han venido a espiar nuestro país, nuestra nación. Entonces, para que yo no piense eso, ustedes vuelvan a su padre y lleven este grano. Pero cuando vuelvan la segunda vez, cuando se le acabe el grano y vuelvan la segunda vez, ustedes traen al menor, ¿ya? Y entonces yo conoceré que ustedes no son espías y que ustedes dijeron la verdad. Y dejó a uno de ellos preso, por así decirlo, pero no estaba tan preso porque lo alimentó y etcétera. Y entonces cuando volvieron sus hermanos con Benjamín, ¿ya? A pesar de que Jacob no quería desprenderse de Benjamín, pero de todas maneras iban a morir porque no había sustento. Entonces le dijo Jacob a sus hijos, vayan nuevamente a Egipto a buscar grano y llévenle estos presentes al varón, a ese gran hombre que está después de Faraón, ¿ya? Llévenle estos presentes y bueno, ahí hay algo también bastante hermoso. Y entonces, pero ellos le dijeron, mira padre, aquel varón que rige Egipto, que gobierna Egipto después de Faraón y que reparte el grano, dijo que no volviéramos, no podemos volver sin el menor. Entonces, porque él va a pensar que somos nosotros espías del país. Bueno, ustedes entienden. Entonces, bueno, convencieron a Jacob, ¿ya? Y Jacob consintió y fue ahora también con sus hermanos el más pequeño, Benjamín, que, cuidado con esto, representó a los 144.000 judíos, 12.000 de cada tribu que están ahora en Israel y que ellos van a ser libertados y van a ser sellados con el bautismo del Espíritu Santo original. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Cuando llegaron a Egipto, los hermanos de José, por supuesto José los volvió a reconocer, sabía que eran sus hermanos y los los manda a través de su mayordomo a que fueran a su casa a comer. Y los sienta a cada uno de ellos por sus edades, ya desde el mayor hasta el menor. Y el menor lo puso cerca de él. Y al menor, a Benjamín, ¿cierto? Le dio 5 porciones. 5 es número de gracia. Le dio 5 porciones. Al resto de sus hermanos le dio una porción. Pero a Benjamín le dio 5 porciones. Y sus hermanos se preguntaban por qué era eso. Pero recuerden, el número 5 es gracia. Es gracia sobre los 144.000 judíos ahora en Israel. Porque, aleluya, Dios derramaría espíritu de gracia y oración sobre ellos. Por eso que a Benjamín le sirvió José, ya tipo de Cristo, 5 platos de gracia, 5 platos de gracia. Y sus hermanos, cierto, sentados en la mesa, no entendían eso, porque a Benjamín le había dado 5 porciones y a ellos una sola.
y cómo también estaban muy, muy extrañados, ¿cierto? Y confundidos, confusos, ¿ya? Porque estaban sentados por sus edades respectivas, del mayor hasta el menor. Entonces ellos se preguntaban cómo sabía ese hombre, ese egipcio, cómo sabía, cómo lo había hecho, ¿ya? Y entonces cuando José ve a su hermano Benjamín, ya a su hermano genuino Benjamín, ya él no aguanta más y se pone a llorar a gritos y les dice a ellos: yo soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis para Egipto, pero no os pese el haberme vendido, porque Dios me ha enviado delante de vosotros para preservación de vida. Entonces por fin entendió José, ¿cierto?, cuál había sido el propósito predestinado de Dios para su vida. Ahora él sabía que Dios lo había enviado a él, ¿cierto?, para justamente cumplir esa gran profecía, ya, de diezmar la tierra y de suplir, ¿cierto?, esos años de escasez y también de salvar a su familia, de salvar a todo aquel país, ¿cierto?, de la inanición, de la hambruna, y también a su propia familia. Entonces por eso les dijo eso: pero no os pese, hermanos, el haberme vendido, porque Dios me ha enviado aquí delante de vosotros, ¿cierto?, para preservación de vida. Entonces, bueno, él lloró, ¿cierto?, y sus hermanos atónitos, estaban atónitos porque no sabían, no podían entender cómo ese era su hermano, cómo ese era José, el segundo después de Faraón, el segundo después entonces no podían entenderlo. Y eso, amados míos, es lo que va a suceder ahora cuando Jesús se dé a conocer a sus hermanos, a los 144.000 judíos. Por eso que va a haber gran llanto en Jerusalén, por eso que mirarán al que traspasaron, por eso que le van a preguntar: Señor, ¿qué heridas son esas en tus manos? Y él le va a responder: con ella fui herido en casa de mis amigos. Hermano, es imposible no conmoverse por este cuadro, porque es para conmoverse, ¿verdad que sí? Entonces, eso es. Y estos 144.000 judíos están aquí en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, exactamente puesto posicionalmente, ¿cierto?, por sus nombres. Y allí Juan, ¿cierto?, los reconoce porque Juan era un judío. Y él dijo, eran 144.000, 12.000 de cada tribu. Bueno, ellos no son la iglesia del Señor, termino diciendo esto, son los siervos del Señor. Israel es el siervo del Dios viviente. Es por eso que es el pueblo escogido. Hay de los que se meten con los siervos del Dios viviente, ¿ya? La iglesia es el cuerpo literal de Jesucristo, es su esposa, es carne ella, la iglesia, es carne su carne, hueso es sus huesos, vida de su vida, espíritu es su espíritu, poder de su poder. Ella es él, porque esposo y esposa son uno solo. Por eso que Apocalipsis capítulo 19, versículo 7 dice: gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista lino fino, blanco y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Y entonces eso es, amados. Y termino diciendo en Apocalipsis también, capítulo 22, versículo 17, dice así: y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que quiera que venga, y el que tiene sed, venga y beba del agua de la vida gratuitamente. Entonces, hermano, es algo muy maravilloso que la iglesia y Cristo son esposo y esposa, son uno, son lo mismo. Por eso yo decía en un principio que Cristo es la luz del mundo. Y cuando Cristo
el verbo de Dios en San Juan capítulo 1 dice: en el principio era el verbo, y aquel verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo, dice, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Entonces, cuando la palabra, el verbo, se hace carne, eso es la luz, la luz, la luz del mundo. Y cuando el verbo, la palabra, se hace carne en la novia, en la esposa de Cristo, ella llega a ser la luz del mundo también. Entonces, por eso Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Eso es, amados, que el Señor Jesucristo les bendiga y que Dios bendiga a su pueblo Israel, porque está escrito: yo, dijo el Señor, bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan, maldeciré. Y cielo y tierra pasarán, pero la palabra del Señor no puede pasar. Que el Señor Jesucristo les bendiga, y hermanos amados, hasta una muy próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Que Dios les bendiga. Amén.